Y para hablar de este tema de trasplante en médula ósea, por supuesto, pues tenemos aquí a dos especialistas que nos hacen el honor de acompañarnos en Código Salud. Sergio Medrano, gerente general de VideMatch México, y el doctor Héctor Ortiz, de Enlace de Centros de Trasplante con VideMatch México. Perdón, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos Muchas aquí gracias. a Código. Ya estábamos empezando a platicar un poquito, ¿no? De esto de... Yo quisiera empezar por las cifras, porque verdaderamente estoy impactada ahora que estoy enterándome que 30,000 personas son diagnosticadas anualmente con enfermedades de la sangre. Esto es muchísimo. Así es, y también aparte, casi 2,000 personas de estas 30,000, más de 2,000 de estas 30,000 personas necesitan un trasplante de células madre en el país. Y solamente el 30% de estas 2,000 personas consiguen un donador en su familia. Y lo que hace VideMatch tenemos el registro más grande en el mundo de posibles donantes de células madre de más de 41 países del mundo, y lo que hacemos es buscar esa compatibilidad genética del paciente con este posible donante mundial. Entonces, hasta ahorita hemos hecho más de 30 trasplantes de células madre para pacientes mexicanos de donantes internacionales. Entonces, ¿En qué tiempo? Llevamos 2 años en México. 2 años. Somos una fundación sin fines de lucro y lo que buscamos es conectar al paciente con esa necesidad de trasplante con el donante no relacionado con su familia, porque el 70% de los pacientes en México necesita de un donante no relacionado con su familia. ¿El trasplante de médula ósea es la única oportunidad de vivir? O sea, si no se trasplanta, ¿se muere la persona? Para llegar al trasplante primero tienen que tener un tratamiento previo, dependiendo si es algún tipo de cáncer, como por ejemplo las leucemias linfoides agudas, que es el cáncer más común en los niños. Sí. Tienen que tener un acondicionamiento previo para poder recibir estas células. Pero no solo las leucemias están indicadas para realizarse un trasplante de médula ósea, sino son 73 enfermedades. Uf. Entonces es por eso... Menciónenos algunas, doctor, por favor. Leucemias, linfoma comunes. no Hodgkin, mieloma múltiple, anemias muy severas, Sí. inmunodeficiencias, niños que nacen prácticamente sin defensas. Es decir, estas células madre son como la fábrica de las células de la sangre. Estas células se encuentran en forma de un tejido que se le conoce como tuétano, que está en los huesos largos. Claro. Y esto se encarga de crear las plaquetas, los linfocitos y los eritrocitos. Entonces, si hay alguna anomalía genética, empiezan a crecer de manera descontrolada o insuficiente. Lo que nos explicaba el doctor Omar, ¿no? Hace unos momentos, descontroladamente. Sí. Y empiezan a afectar, por supuesto, ciertos órganos del cuerpo, ¿no? Así es. Y es por eso que la donación de médula ósea pues es la esperanza de vida para un paciente que requiere de este tratamiento para poder seguir su vida. En espera, me imagino que hay, ¿cuántas personas habrá en espera de un trasplante de médula Alrededor ósea? de 2,000 al año. 2,000 al 2,000 año. pacientes con alguna enfermedad en la sangre al año, en México. En México nada más, claro. En centros de trasplante públicos y privados en México. Y lo que necesitamos es, lo que quiere hacer VideMatch es registrar la mayor cantidad de posibles donantes no relacionados con la familia del paciente mexicano, para que el costo del trasplante sea mucho más económico. ¿Por qué? Porque es donante mexicano con un paciente mexicano. Si yo quiero ser donante, ¿qué me piden? ¿Qué necesito? Es muy sencillo. Para ser posible donante, con VideMatch es registrarse, tarda 10 minutos, es llenar los datos personales de la persona para poderlos localizar a través del tiempo, ¿sí? Cuando hagan match o sean compatibles genéticamente con algún paciente en el mundo y en México. Y se hace una muestra bucal, se toma una muestra bucal con unos hisopos que se frotan por dentro de la boca, en la mejilla por dentro, 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro lado, y estos hisopos se tipifican para tenerlos en el registro mundial de VideMatch, y los doctores, que son los que atienden a los pacientes en México, buscan con VideMatch en un software mundial, buscan la compatibilidad con algún donante en el mundo. ¿Tiene algún costo esto? Para el donante no tiene ningún costo. Para el donante no tiene ningún costo. Eso es muy importante también. Es muy importante, y se hace toda la recolección de las células del posible donante, se hacen en hospitales de primera calidad, de primer nivel, y se cuida mucho la experiencia del donante, ¿sí? Que va a ser recolectado, células madre. Y para el paciente, en México, es una de las barreras más fuertes para el trasplante de células madre. En México es el dinero. Y lo que hace VideMatch es dar dos grandes becas.
¿no? Estas dos grandes becas es la tipificación del paciente para ver si es compatible con alguien de su familia, y también tipificamos a su familia, y si es compatible con su familia, es mucho menor el costo. Si no es compatible con alguien de su familia, tenemos que buscar en el registro mundial para que sea alguien que sea compatible, que no esté relacionado con su familia. Y la otra beca que damos es la recolección de células en el mundo o en México, y la transportación y puestas las células en el centro de trasplante. Y damos una beca de alrededor de $20,000. Le preguntaba yo, doctor, hace un momento, que esto del cordón umbilical, ¿no? Precisamente que se guarda todavía cuando uno da luz, que se puso muy de moda hace muchos años precisamente para esto, ¿no? Por si el bebé ya en etapa adulta presentaba alguna enfermedad y pudiera ser tratada con estas células madre, ¿no? Efectivamente, los cordones umbilicales es una fuente de células madre, al igual que la extracción puede ser en los huesos, el hueso ilíaco, o a través de sangre periférica. Actualmente se utiliza mucho más la parte de sangre periférica, después la punción de extracción de médula ósea, y casi no se usa mucho ya el cordón umbilical porque la cantidad de células es menor, y también antes de preservarlo, de congelarlo, tuvieron que haberle hecho pruebas para tipificar 10 genes. Y si no están tipificados esos 10 genes, no sabemos realmente si va a ser compatible 100% con algún familiar, un hermano, por ejemplo. Solamente un 30% tiene de probabilidades de ser compatible con uno de los hermanos. Únicamente. Sí, y es por eso que nosotros, bueno, cada vez las familias son más chicas, tienen menos hijos las personas. Sí, claro. Entonces solo tenemos un 30% de compatibilidad con cada uno de los miembros hermanos cosanguíneos, y si no, tienen que recurrir a un banco como nosotros a que hagamos este match. Entonces nosotros tenemos convenios con hospitales, actualmente tenemos a 9 hospitales como parte de nuestra red. ¿Cuáles tienen? Tenemos públicos, privados y civiles. De los públicos tenemos al INP, al Federico Gómez. De los privados tenemos al ABC, al Hospital Ángeles Lomas. Y de los civiles o fundaciones tenemos al Hospital Teletón Infantil de Oncología en Querétaro, el Hospital Universitario en Monterrey y el Hospital La Laguna en Torreón. Pues cada vez son más. Sí. Afortunadamente, ¿verdad? ¿Cuántos casos de trasplante en el último año, nos decías? Casos para trasplante, sí. Más de 2,000. Y lo que hemos ya trasplantado son más de 30 personas en 2 años que lleva VideMatch en México. Pues una felicitación. Muchísimas Porque gracias. hacen una estupenda labor, de verdad. Continúenla haciendo. Y bueno, pues uno tiene que también abrir un poco más, ¿no? O abrir mucho más la mentalidad, ¿no? Hacia la cultura de la donación de médula ósea. Eso que mencionas es bien importante. En México no tenemos una cultura de donación en general. De acuerdo. Y mucho menos en donación de células madre. Y hay muchos mitos de las células madre y la donación. Pero uno de los mitos más fuertes es que ahí puedes quedar paralítico, que se extrae de la columna vertebral, y esa es la médula espinal. Lo que se extrae es la médula ósea. Claro, son cosas ¿no? distintas. Y solamente el 77% de los pacientes que necesitan un trasplante lo necesitan de las células madre de la sangre periférica del donante. Es como si fueras a donar plaquetas, ¿no? O vas a donar sangre. Sí, algo sencillo en realidad. Y el 23% restante de los pacientes necesita de las células madre de la médula ósea, que es donde se extrae de la cadera con una punción, de la parte esponjosa se extrae la médula y de ahí se extraen las células madre para ser trasplantada. Les agradecemos mucho su visita esta Muchas mañana gracias. aquí en Código Salud. Gracias. Y los invitamos a que regresen pronto, porque hay muchos temas que podemos seguir tratando Por en supuesto. otros programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, el